Como les había dicho, vamos a hablar alguna sesión o dos o quizá tres sobre el profeta Oseas, que es de donde se toman las lecturas de la semana, esta semana. Y es un profeta muy interesante. Yo creo que la mayoría de la gente probablemente no sepan mucho de él. Yo tuve la dicha de tomar un curso en Roma, en el Instituto Bíblico Pontificio, sobre Amós y Oseas, dos profetas que son del norte de Israel, del siglo octavo antes de Cristo, que es un siglo muy importante, es el siglo en que en el norte están Amós y Oseas, es un reino dividido, por cierto, el norte y el sur. El norte tiene la capital en Samaria, que después vendrán los samaritanos, que no se hablan con los judíos. Jesús va a la samaritana en el pozo, en el capítulo 4 de Juan, alaba al único samaritano que regresa cuando cura a los 10 leprosos en Lucas, y tiene la famosísima parábola del buen samaritano, que cuando el sacerdote judío y el levita judío no quieren ayudar al moribundo judío también, que han asaltado y golpeado y dejado medio muerto, el sacerdote y el levita, preocupados por los reglamentos sobre la pureza ritual, no pueden tocar un cadáver por si acaso está muerto, ¿no? Y entonces ellos pasan al otro lado de la calle. Pero un samaritano, que son la gente marginada, que los judíos no se hablaban con los samaritanos, lo dice la samaritana a Jesús en Juan 4, como tú siendo judío hablas conmigo, una mujer samaritana. Y se la nota en el texto mismo del Evangelio, porque los judíos y los samaritanos no se hablan. Entonces este es el reino del norte, muy pecador, muy idólatra. Reyes va a narrar que este reino del norte iría a adorar a 5 dioses diferentes, que son como los 5 esposos que ha tenido esta samaritana, le dice Jesús. Y entonces es un reino que estos dos profetas, Amós y Oseas, van a predicar en contra del reino cuya capital es Samaria, y les va a decir que van a ser destruidos y deportados. Hay un gran estudioso bíblico que se llama Joaquín Jeremías, alemán, que dijo famosamente: estos dos profetas, Amós y Oseas, muestran cómo la paciencia de Dios llega a su fin. Así que son profetas duros. Después han venido discípulos que han añadido cosas de gran esperanza a estos dos libros, pero el mensaje original es de condena y de dureza, con otras cosas muy interesantes. Y lo más interesante que podemos casi comenzar a decir de Oseas es que es probablemente el primer profeta, pues vendrá Jeremías, que tiene que asumir en su vida personal su compromiso con Dios y con la palabra de Dios. En vez de nada más hablar la palabra de Dios, predicar e irse tranquilo a la casa, vamos a decir, el libro de Oseas comienza, y tengo yo una foto de los que ven en video que encontré
casi como caricaturas, muñequitos, ¿no? El profeta Oseas con esta mujer con quien se casa, vamos a describirla ahora, leyendo de la Biblia, y sus 3 hijos. Y si ven el video, la cara de la mujer, pues no parece una mujer muy seria. Esto vamos a verlo ahora, ¿no? Pero voy a poner el texto bíblico en varios idiomas, simplemente como adorno, vamos a decir, pero de todos modos puede ser un poco útil también lo que dice el texto. Y tengo la Biblia en español aquí de Navarra, pero yo uso la Biblia de Jerusalén. Entonces, cómo comienza este libro de Oseas? Comienza con el título Palabra de Yahvé, que fue dirigida a Oseas. En hebreo se llama Hoshea, que es un variante de Dios es salvación. Es un variante de Yehoshua, Josué, Jesús. El mismo nombre de Isaías también son nombres hebreos que dicen que Yahvé es salvación. Así que por ahí comienza un poco la esperanza, ¿no? Pero, y es activo en un largo periodo de tiempo, muchos años, en el reino, como decía yo, del norte, que se había separado del reino del sur, cuya capital es Jerusalén. El reino de Judá es el reino del sur. El reino del norte se llama Israel, capital en Samaria. Y se separan después del reinado de Salomón, cuando muere, un rey idólatra. Empezó muy sabio, pero tenía tantas mujeres extranjeras, tenía 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, que le apartaron su corazón de Yahvé, que se le había aparecido 2 veces, dice el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y también con una corte opulenta, con muchas riquezas. ¿Cómo pagan todo eso? Con impuestos, con explotación. O sea, cuando muere Salomón hay una lucha por el poder, pero sale el hijo de él y todavía está el Reino Unido, pero la gente del norte, las tribus del norte que eran prósperas, tenían una tierra, las vacas de Basán y los toros de Basán, tierra muy fértil, producían mucho, pero todo iba para el sur para pagar la opulencia del rey y sus amigotes, amigos y mujeres. Pues entonces la gente del norte le dice al hijo de Salomón: ¿por qué no suavizas un poco la cosa, ¿no? Que tu padre nos cargó con muchos impuestos y nos puso muchas obligaciones, ¿no? Y los viejos consejeros de Salomón le dijeron: escúchalos. Pero los jóvenes amigotes de él, que eran unos insensatos, le dijeron: no, no los escuches, ponla más dura todavía la cosa para el norte. Y votaron con los pies. Se separaron, secesión. Se separan como 10 tribus para el norte, ponen su capital, y el sur permanece más pequeño, con la capital todavía de Jerusalén, con el templo de Dios. ¿Y qué es lo que hacen en el norte para que la gente no tenga que ir al sur a adorar a Yahvé en Jerusalén? Pues ponen 2 becerros de oro, uno en el extremo sur, en Betel, y otro en el extremo norte, en Dan, territorio de la tribu de Dan. Y ahí adoran a Dios, que se para sobre estos 2 becerros, ¿no? Un pie en un becerro y otro pie en otro becerro, escabel de sus pies, como en el sur Yahvé se sentaba y ponía los pies en el arca con los querubines, se sienta en medio de los querubines, dice el Salmo.
Y entonces, ¿cuál es el problema en el norte? Que han escogido a un becerro de oro, un toro, un torito, que también es el símbolo de Baal, un dios falso de las cosechas, de la lluvia, de la fertilidad, incluso de los matrimonios. Y entonces, y este culto conllevaba la prostitución sagrada. Habían sacerdotes y sacerdotisas falsas, idólatras, que hacían este rito mágico de favorecer las potencias naturales de la fertilidad, hacer llover, hacer que tengan muchos hijos sanos, que las cosechas sean buenas, que haya prosperidad con el vino y el aceite y el trigo y todo lo demás que se siembra. Una preocupación enorme en el reino del norte. Ya Elías había tenido que lidiar con la hambruna de las sequías, algo que todavía nos afecta mucho y ahora peor todavía con la tierra dañada como ha sido por el hombre, además de ciclos naturales que puede haber. El hombre ha contribuido, lo estamos viendo con el coronavirus, que cuando cesan excesivas actividades o paran demasiadas actividades, se ve un mejoramiento en lo que se puede observar desde el espacio, etcétera, en la Tierra, ¿no? Oseas tiene una frase muy, muy importante, muy interesante, que dice que por los pecados de los hombres en Israel, se puede aplicar a nuestros pecados también. Dice, no hay ni fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre, derrame de sangre constante. Capítulo 4 de Oseas. Dice, por eso la tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen. Piensen lo actual que es eso, que la tierra misma responde al pecado con estar en duelo, marchitarse, morirse los peces. Así que fíjense esto, 700 y pico de años antes de Cristo estaban diciendo esto los profetas de Israel. Y entonces es un tema muy importante. Esto va a ser a modo de introducción porque se nos va a acabar el tiempo y tendremos que pasar 2 sesiones más, yo creo, sobre el profeta Oseas, y habría mucho más que decir también. Pero, ¿qué es lo que tiene que vivir en su propia vida el profeta Oseas por mandato de Dios? Tiene que vivir la infidelidad de Israel para con su Dios. Es decir, se concibe de la relación de Yahvé de alianza con Israel como una relación matrimonial. Recuérdense que Cristo va a ser el novio. Juan Bautista oye la voz del novio. En el libro del Apocalipsis baja la nueva Jerusalén del cielo como una novia adornada con sus joyas y se casa con el Cordero. Así que el tema de la relación matrimonial como símbolo o metáfora de la relación del hombre con Dios, bueno, los místicos católicos también, Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Y Santa Teresa de Jesús, esposa. El matrimonio espiritual es el grado más alto del camino espiritual. Santa Catalina de Siena le dieron un anillo y todo, invisible, pero se casan con Dios. A Oseas le mandan casarse con una prostituta, vamos a decir, o una mujer de prostituciones, probablemente una sacerdotisa o participante en este culto de prostitución sagrada para
mágicamente ayudar a las fuerzas naturales a ser fértiles. Se trata de magia simpática que le llaman. Imitas algo para como un baile de danza de llover o echas agua en la tierra y supuestamente esto ayuda a la tierra a despertarse. Con eso vamos a tener que parar, me parece muy interesante y seguiremos.